Sus dedos ya se habían desprendido. El rey Balduino IV de Jerusalén apenas podía sostener su espada, la lepra consumiéndolo vivo a los 21 años. Sin embargo, en esta mañana abrasadora de 1182, este monarca moribundo lideraría a 750 caballeros contra un ejército que se extendía hasta el horizonte, 30.000 de los mejores guerreros del Islam bajo el legendario Saladino. Cuando los exploradores de Saladino informaron que solo se acercaban 750 caballeros, se rieron. Una desventaja de 40-1, un suicidio militar, pero al atardecer, 2.000 guerreros musulmanes ya serían muertos, mientras la minúscula fuerza cruzada permanecía intacta, habiendo logrado lo que todos los manuales militares decían que era imposible. Tres preguntas han obsesionado a los historiadores durante siglos. ¿Cómo una fuerza tan increíblemente superada en número no solo sobrevivió, sino que triunfó? ¿Qué tácticas revolucionarias hicieron que la infantería cruzada fuera de repente invencible contra la temida caballería turca? ¿Y por qué ganar esta victoria milagrosa aceleró en realidad la destrucción del reino de Jerusalén? Al final de este video entenderás cómo un rey terminalmente enfermo de 21 años usó una formación táctica revolucionaria para lograr lo imposible. ¿Por qué los propios cronistas de Saladino intentaron ocultar lo que realmente sucedió y la cruel trampa estratégica que acabaría condenando a los vencedores a pesar de su triunfo? Las respuestas involucran una formación secreta llamada el Erizo de Hierro, una controvertida decisión de desguarnecer los castillos que debería haber significado un desastre y una lección de guerra económica que Saladino usaría para destruir el reino cruzado solo 5 años después. Pero primero, necesitas entender el barril de pólvora a punto de explotar. Para entender cómo sucedió esta victoria imposible, déjame llevarte al verano abrasador cuando una tregua rota incendió el Levante. El año 1180 había traído una paz exhausta a Tierra Santa. Una tregua de 2 años entre el reino cristiano de Jerusalén y el creciente imperio ayubí de Saladino ofrecía a ambos bandos tiempo para reagruparse. Balduino IV, el rey leproso, gobernaba desde Jerusalén a pesar de su enfermedad devastadora. Con solo 19 años, ya había demostrado ser un táctico brillante, pero su cuerpo fallaba más rápido que su reino. Enfrente de él estaba Saladino, el conquistador misericordioso que había unido Siria y Egipto bajo el dominio islámico. Mientras los anteriores líderes musulmanes se peleaban entre ellos, Saladino trajo unidad, disciplina y un propósito: la reconquista de Jerusalén. Pero esto es lo que las crónicas no te cuentan. El verdadero catalizador de la guerra no fue el fervor religioso, sino la pura codicia. Reinaldo de Chatillon, el lobo loco de Kerak, controlaba las rutas comerciales vitales entre Damasco y Egipto desde su fortaleza en Kerak. A pesar de la tregua, no pudo resistirse a las deslumbrantes caravanas que pasaban bajo sus muros. A finales de 1181, Reinaldo atacó una enorme caravana que viajaba de Damasco a la Meca. Entre los viajeros estaba la propia hermana de Saladino. El botín fue enorme, 200.000 dinares en bienes. Cuando Saladino exigió compensación y la devolución de los cautivos, Reinaldo se rió. «Que venga tu Mahoma a salvarlos», supuestamente respondió. El insulto destrozó la frágil paz. Saladino llamó a la yihad, convocando a guerreros de todo su imperio. Para mayo de 1182, un ejército de 30.000 hombres se reunió en Damasco: caballería regular, arqueros a caballo, voluntarios yihadistas y mamelucos profesionales, soldados esclavos que formaban la élite militar del Islam. El reino de Jerusalén enfrentaba una catástrofe. Balduino podría reunir quizás 1.200 caballeros de todo su reino. La mayoría defendía castillos aislados
en un territorio que se extendía desde el Líbano moderno hasta el Mar Rojo. La fuerza del reino eran sus fortalezas, pero eso también significaba su debilidad. Defenderlo todo significaba no ser fuerte en ninguna parte. Entonces sucedió algo que no debería haber sido posible. Balduino ordenó lo impensable: desguarnecer las guarniciones, dejar defensores mínimos en los castillos y concentrar a todos los hombres disponibles en un solo ejército de campaña. Era genialidad o suicidio. Mientras 30.000 guerreros marchaban contra 750 caballeros, el escenario estaba listo para la aniquilación. El ejército de Saladino, que emergió de Damasco, desafiaba la comprensión. Tienes que entender cómo se veían 30.000 hombres. Si marchaban en columna, el ejército se extendería por más de 15 millas. Su consumo diario de alimentos equivalía al de una pequeña ciudad. La nube de polvo de su marcha podía verse desde 20 millas de distancia. El núcleo del ejército de Saladino consistía en 12.000 arqueros montados, turcos y kurdos, que podían lanzar flechas a galope tendido con una precisión devastadora. Detrás de ellos venían 8.000 de caballería regular, armados con lanzas y espadas. Los 10.000 restantes incluían infantería, ingenieros con equipo de asedio y voluntarios irregulares que buscaban el paraíso a través de la yihad. Los números son asombrosos. En el punto álgido de la batalla, estos arqueros podían lanzar 30.000 flechas por minuto. Cada guerrero llevaba 2 arcos y 60 flechas. La logística por sí sola representaba uno de los mayores logros militares de la historia medieval. Contra esta fuerza oceánica, Balduino reunió sus míseros 750 caballeros y 4.000 infantes raspados de cada guarnición del reino. Pero estos no eran soldados ordinarios. Cada caballero representaba años de entrenamiento, vistiendo 80 libras de armadura que costaban tanto como una aldea. La infantería, aunque soldados comunes, eran veteranos endurecidos por la constante guerra fronteriza. El propio Balduino apenas podía mantenerse en pie. Los testigos describieron cómo los asistentes tenían que subirlo a su caballo, con las manos envueltas en seda para ocultar su descomposición. Sin embargo, su mente permanecía tan afilada como el mejor acero de Damasco. A su lado cabalgaba Raimundo III de Trípoli, el comandante más experimentado del reino, quien había instado a la cautela contra el desguarnecer los castillos. Mejor perder aldeas que el reino, había advertido. Pero Balduino había elegido su terreno cuidadosamente. El castillo de Belvoir dominaba el valle del Jordán desde su posición en la cima de una colina, controlando la ruta principal de Damasco a Jerusalén. Sus muros de piedra caliza se alzaban 500 pies sobre las llanuras circundantes. Saladino no podía evitarlo sin exponer sus líneas de suministro. Luego vino la guerra psicológica. Asaltantes musulmanes barrieron el valle debajo de Belvoir, quemando sistemáticamente aldeas cristianas. Desde los muros del castillo, los cruzados observaban cómo se elevaban columnas de humo mientras las casas de sus súbditos se convertían en cenizas. Cada aldea quemada significaba ingresos fiscales perdidos, menos reclutas, suministros disminuidos. Saladino estaba enseñando una cruel lección de guerra económica. Los cronistas musulmanes intentaron ocultar esta parte. Sus propios relatos pasan por alto la destrucción sistemática, pero los registros cruzados preservan el horror. 60 aldeas reducidas a tierra carbonizada en 3 días, mujeres y niños huyendo hacia los muros de Belvoir, el reino desangrándose por 1.000 pequeñas heridas. Pero Saladino había cometido un error de cálculo crítico. Al concentrarse en la destrucción económica, le había dado a Balduino tiempo para ejecutar su plan desesperado. Mientras la caballería musulmana incendiaba aldeas, las fuerzas cruzadas
realizaron algo sin precedentes. La infantería y la caballería entrenaron juntas en una formación revolucionaria que cambiaría la guerra medieval para siempre. Los historiadores modernos todavía no pueden explicar cómo la desarrollaron tan rápido. El erizo de hierro, un nombre que aparece en las crónicas latinas como Ferreus Ericius, representaba una reimaginación completa de cómo los soldados de a pie y los caballeros montados podían trabajar juntos. Cuando el amanecer rompió sobre los muros de piedra caliza de Belvoir, dos ejércitos se prepararon para un choque que reescribiría las reglas de la guerra medieval. El amanecer en Belvoir daría a luz un nuevo tipo de guerra. Cuando los primeros rayos de luz pintaron de oro los muros del castillo, el minúsculo ejército de Balduino descendió de las alturas en formación perfecta. Lo que los exploradores de Saladino vieron desafiaba todo principio de la táctica cruzada. En lugar de caballeros cargando por delante, con la infantería luchando por detrás, toda la fuerza se movía como un solo organismo. Los 750 caballeros formaban el centro y la retaguardia, mientras que 4000 infantes creaban una coraza de hierro a su alrededor. Pero esto no era un simple círculo defensivo. La formación estaba erizada de picas de 14 pies. Los ballesteros llenaban los huecos entre los lanceros, y los caballeros esperaban como resortes enrollados, listos para contraatacar a través de brechas designadas. 12.000 flechas oscurecieron el cielo matutino cuando los arqueros montados turcos lanzaron sus primeras andanadas. La táctica estándar, bañar al enemigo con flechas mientras se mantenían fuera de sus alcance, había destrozado a innumerables ejércitos. Pero entonces, la física tomó el control. La formación cruzada levantó sus escudos al unísono, creando una coraza superpuesta. Las flechas diseñadas para perforar la malla a 50 yardas perdían la mayor parte de su potencia a las 200 yardas que preferían los arqueros montados. El suelo literalmente tembló cuando 8000 de caballería musulmana se prepararon para la primera carga de prueba. Su comandante, el emir Muzaffar al-Din, había roto ejércitos cristianos desde España hasta Siria. Observaba en busca de brechas, de pánico, del momento en que la disciplina se quebrara. La primera carga impactó como un trueno. 500 mamelucos en la vanguardia, la mejor caballería pesada del Islam, se estrellaron contra la línea cruzada a galope tendido. Aquí es donde se vuelve realmente insano. En lugar de romperse, la línea de infantería se dobló hacia atrás como un arco, absorbiendo el impacto. Las picas se rompieron, los hombres gritaron, los caballos se encabritaron, pero la línea se mantuvo. He aquí el detalle que lo cambia todo. Mientras la caballería musulmana se retiraba para reagruparse, las saetas de ballesta estallaron desde la formación cruzada. A 50 yardas, una saeta de ballesta podía perforar la armadura de malla como si fuera papel. En 30 segundos, 80 élites mamelucas yacían muertas o moribundas. Pero Balduino había colapsado a mitad del mando. La enfermedad que consumía su cuerpo eligió este momento para atacar. Los testigos informaron que cayó de su caballo, atrapado por su guardaespaldas antes de golpear el suelo. Sin embargo, incluso desde una litera, el rey leproso continuó dirigiendo la batalla. Mantengan la formación, jadeó. Que vengan a nosotros. El patrón se repitió. Cargas musulmanas, la línea cediendo pero sin romperse. Andanadas devastadoras de ballestas cuando los atacantes se retiraban. Lo que sucedió en los siguientes 30 segundos cambió la guerra medieval para siempre. Frustrados por la formación defensiva, los comandantes turcos ordenaron su especialidad, la retirada fingida. 500 de caballería cargaron de nuevo, pero esta vez huyeron tras un contacto mínimo, esperando atraer a caballeros ansiosos a la persecución. Había funcionado innumerables veces antes.
Jóvenes caballeros, con la sangre caliente por la furia de la batalla, perseguirían al enemigo en fuga, solo para ser rodeados y masacrados cuando los turcos dieran la vuelta. Pero los cruzados tenían una ventaja que nadie esperaba: disciplina absoluta nacida de la desesperación. Ni un solo caballero rompió la formación. La infantería mantuvo su terreno como estatuas. La retirada fingida, el terror de las tácticas de batalla, había fallado completamente. Saladino observaba desde su puesto de mando en una colina cercana, contando las bajas cruzadas, midiendo su cohesión. El cálculo del gran general era preciso. Las tácticas tradicionales no funcionaban. El erizo de hierro se estaba mostrando impermeable a todo enfoque estándar. Lo que siguió destrozaría todo lo que Saladino pensaba que sabía sobre las tácticas cruzadas. En lugar de esperar pasivamente, Balduino ordenó algo sin precedentes. Toda la formación comenzó a avanzar, no a cargar, a avanzar. Paso a paso, sincronizado, el erizo de hierro rodó hacia adelante a través de la llanura. Imagina el sonido de 4.750 hombres moviéndose al unísono perfecto, el estruendo rítmico de los pies acorazados, el bosque de picas atrapando la luz de la mañana. El impacto psicológico fue devastador. La caballería musulmana entrenada para la movilidad y el combate fluido se enfrentaba a una fortaleza avanzante de acero y determinación. Entonces, Saladino dio la orden que transformaría el avance disciplinado en un caos infernal. Asalto total, todas las divisiones de caballería. La orden de Saladino resonó a través de las líneas musulmanas. 8.000 jinetes se lanzaron hacia adelante en la carga de caballería más grande de la era de la Tercera Cruzada. El suelo tembló con tal violencia que los hombres dentro del castillo de Belvoir luego juraron que las paredes temblaron. La sobrecarga sensorial fue abrumadora. Nubes de polvo elevándose 100 pies, el grito de miles de caballos, el choque del acero contra la madera, cuando las lanzas encontraban los astiles de las picas. La línea cruzada desapareció en un torbellino de caballos, polvo y violencia. Pero entonces llegó el momento que resonaría a través de siglos de historia militar. El erizo de hierro no solo se dobló, sino que se flexionó como un ser vivo. Cuando la caballería musulmana se estrellaba contra una sección, esa porción de la línea cedía hacia atrás, mientras las secciones adyacentes giraban hacia adentro como puertas que se cierran. La caballería atacante se encontraba no rompiendo a través, sino siendo canalizada hacia zonas de matanza. Las saetas de ballesta volaban desde 3 direcciones hacia masas compactas de jinetes. A quemarropa, la devastación era absoluta. Un caballero templario escribió más tarde: los sarracenos caían como trigo ante la hoz. Su magnífica caballería, orgullo del Islam, moría, presionada contra nuestras picas, incapaz de avanzar o retroceder. En 20 minutos, 400 de caballería musulmana yacían muertos o moribundos. Las matemáticas eran brutales. A esta tasa de intercambio, Saladino perdería toda su fuerza montada antes de romper la formación. Las oleadas atacantes se retiraron, dejando una alfombra de caballos y hombres muertos. Pero Saladino no se estaba retirando, estaba aprendiendo. El siguiente asalto combinó todos los trucos tácticos turcos. 2.000 de caballería ligera atacaron en oleadas. Cada grupo fingía retirada tras un contacto mínimo. Giraban, cargaban desde nuevos ángulos, intentaban atraer a caballeros impetuosos. Arqueros montados galopaban a 30 yardas de distancia. Cada jinete soltaba 6 flechas en tantos segundos antes de girar y alejarse. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. La infantería cruzada comenzó a disparar de vuelta. Ocultos entre los piqueros había ballesteros genoveses, los mejores de Europa. Cuando la caballería turca pasaba galopando,
Pensando que estaban a salvo a velocidad de galope, las saetas de ballesta encontraban huecos en su armadura más ligera. Esta única decisión determinaría si el cristianismo sobrevivía en el este. Balduino, a pesar de apenas mantenerse consciente, había distribuido sus tropas de misiles por toda la formación en lugar de concentrarlas. Cada sección podía defenderse contra los arqueros a caballo. La retirada fingida se intensificó. Grupos de 50 a 100 de caballería cargaban directamente contra un punto, se rompían en el último segundo, giraban intentando atraer la persecución. La disciplina requerida para resistir era sobrehumana. Jóvenes caballeros, viendo huir a los enemigos, agarraban sus riendas hasta que sus nudillos se ponían blancos, pero la formación se mantenía. Impacto estadístico. Solo en esta fase, los ballesteros cruzados gastaron 8.000 saetas. Cada saeta representaba una muerte potencial a corta distancia. Las bajas musulmanas aumentaban, mientras que las pérdidas cruzadas seguían siendo mínimas. El erizo de hierro estaba desangrando al ejército de Saladino, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Frustrados por los fallidos cargas de caballería, los comandantes musulmanes ordenaron a su infantería avanzar, apoyada por caballeros desmontados. Ahora la batalla se transformó en un combate cuerpo a cuerpo agotador, la única cosa que los cruzados en inferioridad numérica no podían permitirse. El combate individual estalló a lo largo de la línea. Un sargento hospitalario mantuvo su sección con 3 flechas sobresaliendo de su malla. Un emir musulmán murió intentando abrirse paso hacia el estandarte de Balduino, derribado por un anónimo lancero. Las crónicas latinas preservan nombres perdidos para la historia. Hermano Guillermo, que sostuvo un hueco solo durante minutos críticos. Sargento García, que mató a 6 atacantes antes de caer. Pero entonces los cruzados jugaron su carta oculta. El erizo de hierro tenía un secreto más. Podía atacar. A una señal de cuerno, secciones del muro de picas de repente se abrieron. A través de estas brechas se derramaron caballeros montados en formaciones de cuña, estrellándose contra la desorganizada infantería musulmana, que aún tambaleaba por su asalto fallido. La contracarga fue perfectamente sincronizada. Los soldados, de a pie musulmanes, presionados contra el muro de picas, no podían formar filas contra el repentino asalto de caballería. Los caballeros tallaron caminos sangrientos a través de enemigos apretados antes de girar y regresar a través de las mismas brechas por las que habían salido. La formación se sellaba detrás de ellos como el agua. 400 muertos musulmanes más en 5 minutos. Pero Saladino había visto esto antes. En Montgisard, en 1177, el joven Balduino había usado tácticas similares. El sultán preparó su respuesta. En los siguientes 60 segundos, la guerra medieval cambiaría para siempre. Todos los arqueros, tasa máxima. La orden de Saladino desató el infierno. 12.000 arqueros montados comenzaron a rodear la formación cruzada a distintas distancias, cada hombre soltando flechas tan rápido como podía tensarlas. 30.000 flechas por minuto, una lluvia literal de acero que oscureció el cielo. El muro de escudos cruzados se transformó en un caparazón de tortuga, cada hombre cubriéndose a sí mismo y a su vecino. Las flechas golpeaban con tal densidad que los escudos parecían puercoespines. Pero las matemáticas estaban a punto de encontrarse con el valor medieval. Incluso con los escudos levantados, existían huecos, cuellos, piernas, brazos de espada. Los hombres comenzaron a caer. Un caballero herido describió más tarde la experiencia. Las flechas caían como granizo en una tormenta. No podías ver el sol. Los hombres rezaban en voz alta, pensando que había llegado el último día.
Mi escudo llevaba 18 astiles cuando terminó la tormenta. Pero los cruzados también se habían preparado para esto. Escudos pavés, barreras rectangulares masivas usadas en la guerra de asedio, habían sido distribuidos por toda la formación. Estos creaban espacios protegidos donde los heridos podían ser arrastrados, donde los ballesteros podían recargar. Lo que Saladino vio a continuación le hizo reconsiderarlo todo. A pesar de la tormenta de flechas, a pesar de las crecientes bajas, el erizo de hierro continuó su inexorable avance, paso a paso, dejando muertos y heridos, pero sin romper nunca la formación. El impacto psicológico en la moral musulmana fue devastador. Entonces llegó la orden que sorprendió a ambos ejércitos. Desde su colina de mando, Saladino realizó el cálculo que lo marcó como el más grande general islámico de la historia. Su ejército había perdido 2000 muertos contra 180 cruzados. La tasa de intercambio era catastrófica. Peor aún, la moral de su ejército se estaba resquebrajando. Guerreros que habían conquistado desde Egipto hasta Siria estaban siendo sistemáticamente destruidos por una fuerza a la que superaban 40-1. Señalen la retirada, ordenó Saladino. Sus emires protestaron. Todavía tenían números abrumadores, pero Saladino vio lo que ellos no. El erizo de hierro podía ser derrotado, pero ¿a qué costo? ¿Perder 10.000 hombres para matar a 750? La victoria no tendría sentido. La retirada fue magistral, controlada, disciplinada, manteniendo la cara mientras preservaba la fuerza. La caballería musulmana se retiró por etapas, manteniendo el hostigamiento con flechas para evitar la persecución cruzada. La infantería formó la retaguardia mientras el tren de bagajes retrocedía. Mientras las trompetas musulmanas sonaban la retirada, los cruzados habían logrado lo imposible, pero su victoria llevaba semillas de catástrofe. El momento en que todo cambió fue cuando Balduino ordenó: mantengan la posición, sin persecución. Los exhaustos cruzados observaron a sus atormentadores retirarse, demasiado cansados para celebrar. Los caballeros colapsaron donde estaban. La infantería se apoyó en picas resbaladizas de sangre. El erizo de hierro finalmente se disolvió en humanidad exhausta. El costo inmediato fue asombroso. 2000 muertos musulmanes alfombraban el campo de batalla. Mamelucos, caballería regular, voluntarios yihadistas. Los cruzados habían perdido 180 muertos, 400 heridos. Para los estándares medievales, la proporción de bajas era imposible. Batallas tan desiguales solo ocurrían en crónicas escritas décadas después, creciendo en el relato. Pero esto era real. A Balduino tuvieron que llevarlo del campo en una litera, su cuerpo finalmente rindiéndose al agotamiento y la enfermedad. Raimundo de Trípoli, con sangre brotando de una herida en el cuero cabelludo, supervisó la recogida de los heridos. Todo el ejército de campaña del reino apenas podía reunir 500 combatientes efectivos. La noche reveló el verdadero costo. Sí, habían ganado una victoria milagrosa, pero el daño económico era catastrófico. La destrucción sistemática de Saladino había funcionado. 60 aldeas yacían en cenizas. La base impositiva del reino para el próximo año había desaparecido. Sin cultivos no había ingresos. Sin ingresos no había dinero para contratar soldados o mantener castillos. Los prisioneros nobles presentaban otra anomalía. Típicamente, las batallas medievales terminaban con negociaciones de rescate por los nobles capturados, pero esta batalla no había producido ninguno. La lucha había sido demasiado intensa, demasiado desesperada. Los nobles musulmanes habían muerto luchando en lugar de rendirse a una fuerza a la que superaban tanto. Los pocos caballeros cruzados que cayeron habían sido inmediatamente asesinados.
No hubo cuartel en esta salvaje aritmética. En el campamento cruzado esa noche, el agotamiento superó la celebración. Los hombres rezaban con gratitud, pero también con miedo. Habían sobrevivido hoy, pero ¿y mañana? El campamento musulmán, a 3 millas de distancia, brillaba con miles de fogatas. Saladino todavía comandaba 28.000 hombres. Los cruzados no podían pelear otra batalla así. Pero al ganar, los cruzados habían sellado su perdición. La victoria en Belvoir reveló una trampa estratégica fatal que condenaría al reino de Jerusalén. Balduino había demostrado que las fuerzas cruzadas concentradas podían derrotar a ejércitos musulmanes mucho más grandes, pero la concentración significaba desguarnecer guarniciones, dejando territorios indefensos contra los asaltantes. Estás viendo el nacimiento de la guerra económica en su forma medieval. Saladino había descubierto el talón de Aquiles del reino. No importaba si los cruzados ganaban cada batalla si no tenían economía para sostener sus castillos y caballeros. Las 60 aldeas quemadas representaban 100.000 campesinos en ingresos agrícolas perdidos. Eso igualaba el costo de mantener 500 caballeros durante un año. El camino hacia Hattin estaba ahora claro. Saladino no buscaría batallas campales contra fuerzas cruzadas concentradas. En lugar de eso, los forzaría a defenderlo todo a la vez, asaltar aquí, amenazar allá, sitiar un castillo aislado, quemar más aldeas. El reino se desangraría por 1000 cortes. Los historiadores militares modernos reconocen Belvoir como un precursor de la guerra asimétrica contemporánea. La fuerza más débil logró la victoria táctica a través de una cohesión superior y tácticas innovadoras, pero la victoria estratégica pertenecía a la fuerza que podía sostener las operaciones. Saladino podía reemplazar sus pérdidas. Balduino no. La formación del erizo de hierro en sí merece reconocimiento como una de las grandes innovaciones tácticas de la historia, combinando cuadros de picas, tropas de misiles integradas y capacidad de contracarga rápida, prefiguró las formaciones de picas suizas y los tercios españoles por 3 siglos. Sin embargo, murió con el reino, requiriendo tropas entrenadas y disciplinadas que los estados cruzados no podían mantener. 5 años después, en Hattin, Saladino aplicó todas las lecciones de Belvoir. Forzó al ejército cruzado a abandonar las fuentes de agua, los agotó con hostigamiento constante, luego atacó cuando rompieron la formación. El reino que parecía invencible en Belvoir colapsó en un solo día. Piensa en lo que esto significa para entender la historia militar. A veces, ganar cada batalla garantiza perder la guerra. El genio táctico cruzado en Belvoir enseñó a su enemigo la estrategia que los destruiría. La victoria llevaba las semillas de la derrota final. El rey moribundo que desafiaba a 30.000 guerreros había ganado una victoria que resonaría a través de la eternidad y condenaría a su reino en 5 años. Balduino IV murió en 1185, su cuerpo finalmente consumido por la enfermedad. Nunca supo que su mayor triunfo había asegurado la expulsión del cristianismo de Jerusalén. La edad de la guerra caballeresca terminó en una sola tarde en Belvoir. En su lugar surgió una aritmética más cruda, economía sobre heroísmo, desgaste sobre gloria, paciencia estratégica sobre brillantez táctica. Saladino había aprendido que para derrotar al erizo de hierro no lo atacabas, lo matabas de hambre. Y en 1187 eso es exactamente lo que hizo.